Veremos acá lo que son las gráficas de las funciones trigonométricas inversas. Gráfica del seno inverso. Como recordaremos, esta gráfica que tenemos acá es la gráfica del seno. ¿Sí? F de teta igual al seno de teta. O sea, en este caso, pues ya podemos, en vez de ponerle teta acá, le podemos poner x. ¿No? Entonces sería f de x igual al seno de x. Como observamos, esta gráfica no posee inversa porque no es una función 1 a 1. Cuando yo trazo rectas horizontales, estas rectas horizontales cortan en infinitos puntos. Entonces, no tiene inversa, pero si nosotros tomamos una porción de esta gráfica, por ejemplo, si trabajamos o tomamos, restringimos el dominio de menos pi medios a pi medios, únicamente esta porción, pues entonces sí podemos hablar de que de la función inversa. Observemos, acá hemos sacado la restricción. Yo tengo acá el seno de x, observen, con x de menos pi medios a pi medios. Y pues va a ir de menos 1 a 1. Entonces, si yo a la gráfica del seno la restringo a estos valores de menos pi medio a pi medios, entonces ya puedo hablar de que esta parte de acá, esta función restringida, pues ya tiene inversa. Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Observemos, acá tenemos el punto pi medios, 1. En la inversa sería 1, pi medios. 1, pi medios. Acá está el punto. Este punto de acá es 0,0. En la inversa pues sería 0,0. Este punto de acá es menos pi medio, menos 1. En la inversa sería menos 1, menos pi medio. Entonces tenemos este punto, este punto, este punto. Luego pues acá observamos que esta gráfica se llevaba esta forma, pues para que hablemos de la inversa, pues tiene que tener esta forma de acá. Aquí lo podemos observar. Entonces, yo tengo acá esta regla de asignación, sería y igual al seno inverso de x. Entonces, en este caso, pues, lo que es el rango acá en esta función restringida, lo que es el rango ahora, va a pasar a ser el dominio de menos 1 a 1. Observemos, de menos 1 a 1, mientras que el rango va a ir de menos pi medio a pi medio. ¿Sí? Ahora bien, podemos nosotros establecer lo siguiente. Si y es igual al seno inverso de x, si solo si x es igual al seno de y. Por supuesto, siempre y cuando x y y esté dentro de esta restricción. Veamos lo que es la gráfica del coseno inverso. Acá tenemos la gráfica del coseno. La gráfica del coseno, como podemos observar, no posee inversa, porque si yo trazo rectas horizontales, estas rectas horizontales van a cortar en más de un punto, en este caso en infinitos puntos. Entonces, tenemos que la función no es 1 a 1 y por lo tanto no posee inversa. Ahora bien, si de toda la gráfica tomamos únicamente esta porción que tenemos acá en azul, pues entonces sí ya podemos hablar de la función inversa. Observemos acá, tomando esta porción acá, por ejemplo, y igual al coseno de x con x de 0 a pi. Y y pues va a ir de menos 1 a 1. Entonces ya podemos hablar de la función inversa. Acá tenemos la gráfica de la función inversa. Observemos. Este es el punto 0,1. En la inversa sería 1,0. Este es el punto pi medios, 0. En la inversa sería 0, pi medios. Este es el punto pi, menos 1. En la inversa sería menos 1, pi. Entonces tenemos este punto y este punto, ¿sí? Luego pues venimos acá y
graficamos lo que es la inversa del coseno. Entonces decimos que y es igual al coseno inverso de x con x de menos 1 a 1 y con y de 0 a pi. Luego decimos que si y es igual al coseno inverso de x, eso es cierto si solo si x es igual al coseno de y. Por supuesto, esta x y esta y restringida a estos valores. Veamos lo de la gráfica de la tangente inversa. Aquí está la gráfica de la tangente. Al trazar horizontales observamos que la gráfica de la tangente no tiene inversa. Pero si restringimos acá y tomamos esta porción, es decir, de menos pi medio a pi medio, entonces sí podemos hablar de la tangente inversa. Acá hemos sacado esta porción acá. Entonces decimos y igual a tangente de x con x de menos pi medios a pi medios. Y de menos infinito a más infinito. Acá tenemos la gráfica de la tangente inversa. Veamos, esta que es una asíntota vertical, ahora se va a convertir en una asíntota horizontal. Acá tenemos otra asíntota vertical, se convierte en una asíntota horizontal. Acá mientras va aumentando el valor de y, la gráfica se va aproximando a la asíntota. Acá sería lo inverso, sería que mientras x va aumentando, la gráfica se va a ir acercando a la asíntota. Mientras que si y disminuye, la gráfica se va acercando a esta otra asíntota, la asíntota corta en menos pi medios. Entonces, mientras x va a ir disminuyendo, la gráfica se va a ir aproximando a la asíntota que corta el eje y en menos pi medios. Entonces tenemos acá lo que es la gráfica de la tangente inversa. Y es igual a tangente inversa de x. Lo que acá es el rango, ahora acá va a ser nuestro dominio. Lo que acá es el dominio en la función restringida, ahora va a ser nuestro rango. Luego decimos y es igual a tangente inversa de x, si solo si x es igual a tangente de y, con x y y para valores en estos conjuntos. Entonces acá tenemos lo que es la gráfica de la tangente inversa. Veamos ahora lo que es la gráfica de la cosecante inversa. Nuevamente, pues observamos que la cosecante no posee inversa. Pero si nosotros hacemos una restricción de menos pi medios a pi medios, si ustedes recuerdan, la restricción del seno era de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Que prácticamente también la restricción que estamos haciendo en la secante también va a ir de menos pi medio a pi medio. Recuerden que la cosecante se relacionaba con el seno. Entonces, cuando nosotros tomamos esta porción únicamente de menos pi medios a pi medios, acá lo podemos ver, de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Ya posee inversa, ¿sí? Es decir, tendríamos acá, observen, esta porción que tenemos acá en verde, pues ya lo hemos sacado acá, de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Entonces decimos que si y es igual a la cosecante de x, con la restricción que x va a estar de menos pi medios a 0, sin tomar en cuenta a 0, o de 0 a pi medios sin tomar en cuenta a 0, ¿sí? Y el rango está entre menos infinito a menos 1, o de 1 a más infinito. Entonces, cuando nosotros hacemos esta restricción, la restricción acá, la cosecante, entonces ya podemos hablar de la función inversa de la cosecante. Acá podemos ver. Observemos acá el punto. Este es el punto pi medios, 1. En la inversa sería 1, pi medios. Acá tenemos ese punto. A medida que el valor de y acá va a ir aumentando, la gráfica se va acercando al eje y.
pues acá a medida que X va a ir aumentando, que es lo inverso, ¿no? La gráfica se va a ir aproximando al eje X. Aquí tengo el punto menos pi medios, menos 1. En la inversa sería menos 1, menos pi medios. Y luego, cuando el valor de Y va a ir disminuyendo, la gráfica se va acercando al eje Y, a la parte negativa. Entonces acá sería lo inverso, pues, que cuando X vaya disminuyéndose negativamente, pues acá tendríamos que la gráfica se va a ir acercando al eje X. Entonces tenemos acá lo siguiente, que Y va a ser igual a la cosecante inversa de X y el dominio pues sería el rango de la restricción de la función que hemos restringido, ¿no? X de menos infinito a menos 1, tomando en cuenta el menos 1, o X de 1 a más infinito. Mientras que el rango pues sería el dominio de la función restringida. El rango sería de menos pi medios a 0, sin tomar en cuenta 0, o de 0 a pi medios, sin tomar en cuenta al 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la cosecante inversa, ¿sí? Acá tenemos su dominio y tenemos su rango. Luego decimos y es igual a la cosecante inversa de x, si solo si la cosecante de y es igual a x. Por supuesto, acá tenemos esto, ¿sí? Que x y y bajo estas condiciones. Veamos ahora lo que es la gráfica de la secante inversa. Acá tenemos la gráfica de la secante. Podemos observar que la gráfica de la secante no posee inversa porque no es una función 1 a 1. Pero si nosotros restringimos esta función de 0 a pi, entonces tendríamos esta porción de acá y esta otra porción de acá. Ahí sí ya posee inversa. Acá hemos sacado estas dos porciones acá aparte. Tendríamos acá de la restricción de 0 a pi. Observemos esta porción de acá y esta porción de acá. Acá la tenemos. Entonces decimos y es igual a la secante de x con x de 0 a pi. Pero ahora venimos y decimos, bueno, x va a ir de 0 a pi medios. Si observan, en pi medios no tiene imagen, ¿no? X de 0 a pi medios o de pi medios a pi sin tomar en cuenta a pi medios. Mientras que el recorrido sería de menos infinito a menos 1 o de 1 a más infinito. Veamos lo que es ya la gráfica de la secante inversa. Esta asíntota vertical que pasa por pi medios en x ahora va a ser una asíntota horizontal que va a pasar por pi medios, pero en el eje Y, o sea, se va a convertir en una asíntota horizontal. Este punto que tenemos acá es el punto 0,1, en la inversa sería 1,0. Cuando acá va aumentando en Y, la gráfica se va acercando a la asíntota. Entonces lo inverso sería cuando X va a ir aumentando, la gráfica se va a ir acercando a la asíntota. Acá la tenemos. Aquí tenemos otro punto, el punto pi, menos 1. En la inversa sería menos 1, pi. Acá tenemos el punto. Luego cuando Y va a ir disminuyendo, entonces la gráfica va a ir buscando a la asíntota vertical acá. Entonces acá sería que cuando Y, perdón, cuando X disminuye, la gráfica va a ir buscando a la asíntota. Entonces esto nos da la gráfica, esta es la gráfica de la secante inversa. Veamos, vamos a decir que Y es igual a la secante inversa de X y esto que es el rango acá, ahora va a ser el dominio. Acá lo tenemos, observen. X va a ir de menos infinito a menos 1 o de 1 a más infinito. Mientras que el rango, observe, el rango acá es el dominio en la restricción. O sea que mi Y iría de 0 a pi medio sin tomar en cuenta pi medio, observe.
o y iría de pi medios a pi, sin tomar en cuenta a pi medios para el rango. Ahora bien, y es igual a la secante inversa de x, si y solo si la secante de y es igual a x con x y y para estos valores definidos en estos conjuntos. Gráfica de la cotangente inversa. Acá tenemos la cotangente. La cotangente no posee inversa, porque nuevamente si trazamos rectas horizontales, cortan en más de un punto y por lo tanto no es una función 1 a 1. Por lo tanto no posee inversa. Pero si hacemos la restricción de 0 a pi y tomamos únicamente esta porción, sí podemos hablar de la inversa. Entonces tenemos acá, hemos sacado esta porción acá. Y decimos y igual a la cotangente de x con x de 0 a pi, sin tomar en cuenta 0 ni tomar en cuenta pi. Y el rango pues iría de menos infinito a más infinito. Veamos ya la gráfica de la cotangente inversa. Veamos, estas asíntotas verticales ahora van a ser asíntotas horizontales. Observen, esta pasa por pi, acá va a pasar por pi, pero ya no va a ir vertical, sino que va a ir horizontal. Y aquí tenemos la otra. Veamos, cuando y aumenta acá, la gráfica se acerca al eje y. Entonces acá sería cuando x aumente, la gráfica va a buscar al eje, en este caso al eje x. Tenemos acá, cuando y disminuye, la gráfica busca la asíntota que pasa por pi. Entonces veamos, cuando x disminuye, la gráfica va a buscar a la asíntota que pasa por pi. Entonces tenemos acá esta gráfica. Entonces decimos y es igual a la cotangente inversa de x. Lo que es acá, el rango ahora es nuestro dominio. Y lo que acá es el dominio, ahora es nuestro rango. Luego decimos y es igual a la cotangente inversa de x, si solo si la cotangente de y es igual a x, con x y y bajo estas condiciones. Entonces, en resumen, hemos visto de que ninguna de las funciones trigonométricas tiene inversa. La inversa la construimos cuando a cada una de ellas las restringimos. Entonces, así podemos hablar de las funciones